Vale. Ve, pues ahora, desarrollo político. Al principio nos dice aquí éxitos políticos del sistema. Bueno, pues el éxito político va a ser conseguir una estabilidad, ¿no? Al final, la restauración, su principal éxito es cumplir con esa idea de Cánovas de que había que, a través de Alfonso XII, establecer una, pues, bueno, cumplir con los deseos de la burguesía española, ¿no? Que está cansada de tanto radicalismo político y establecer un sistema más estable. Bueno, entonces, reina Alfonso XII se va a interrumpir muy joven, a los 28 años, porque va a morir, pero va a ser una fase, aunque dure poco, solo 10 años, de construcción y consolidación. Bueno, ya os digo que desde mi punto de vista sería hacer una pequeña mención a ello dentro del 7.1, que habla de canovismo. Hay que mencionar pues que Alfonso XII es que con el rey que Cánovas introduce, ¿no? Que ya había intentado crear un partido alfonsino durante el sexenio democrático. Y luego ya diréis, cuando se cumpla, cuando lleguen a nombrársele rey, realmente su reinado va a ser corto, solo 10 años, pero consigue dar lugar a una estabilidad que permita construir el sistema de Cánovas. Y ahí ya explicáis el sistema de Cánovas. Al final es lo que tenéis que hacer en el 7.1. Bueno, el gobierno, principalmente dirigido por el Partido Conservador inicialmente, tiene lógica, ¿no? Es el partido de Cánovas, que es el que está construyendo o estableciendo el sistema político. ¿Cuáles son los éxitos que consigue Cánovas? Pues la Constitución del 76, que la tenéis que explicar en el epígrafe. Conseguir que la política esté dirigida por dos partidos políticos, no tanto con la dirección de militares, como había sido durante el reinado de Isabel II, o incluso en el sexenio democrático, ¿no? Al final Prim es también un militar, Serrano era un militar, ¿no? Entonces, Cánovas, éxito, conseguir que la política la dirijan partidos que no son de base, acordaros, son partidos, ¿cómo llamábamos? Venga, esto hay que saberse, el concepto no es un partido de base, son partidos de cuadros, ¿vale? Cuadros, esto tenéis que ir memorizándolo poco a poco, por favor. Son partidos de cuadros, pero que no son militares, son políticos como tal. Bien, éxito. Luego, liquidar las dos guerras heredadas del sexenio, que son la guerra de Cuba y la guerra carlista, ¿no? La tercera guerra carlista, que ahora vamos a explicarlo. Y luego conseguir que, bueno, realmente esto quizás no depende tanto de Cánovas, pero coincidió con un momento de estabilidad económica, de crecimiento económico. Después de las crisis del 66, pues ahora hay un momento de más crecimiento económico. Bien, entonces punto 1, la estabilización de la vida política y la consolidación del poder civil. Bueno, esto es volver a ir sobre lo mismo, ¿vale? Pero por dejarlo claro, Cánovas al final lo que quieres es un sistema político estable, no copiéis ni de broma lo que está en la presentación, por favor, conseguir cumplir con los objetivos de la burguesía, que está cansada de tantos desequilibrios políticos, no ir de un lado para otro constantemente, y que una burguesía que temía esa radicalización social del cantonalismo. Recordad que en el cantonalismo hay verdadero miedo porque el cantonalismo se une a los esfuerzos del anarquismo porque hay una revolución social. Bueno, entonces los burgueses eso es lo que más temen, porque ¿quién es el enemigo de los socialistas? ¿Quién es el enemigo de los anarquistas? La burguesía, ¿no? Entonces eso es un verdadero temor. Entonces Cánovas ofrece una solución a esto. Estabilidad del sistema político, no permitir que esos radicales, esos que buscan la revolución, puedan tener ningún lugar. Bueno, las bases ya las hemos contado, constitución, bipartidismo y el turno político basado en que las elecciones estén amañadas. Bueno, y ahora sí, el final de las guerras, ¿vale? Una de las bases de que el sistema de la restauración triunfe, algo que le va a dar prestigio al sistema político de la restauración, es que se acaba con los dos conflictos bélicos que el sexenio democrático no había podido acabar con ellos. Tercera guerra carlista, acordaros, empieza en 1872 después de que se elija a Amadeo como rey. Entonces una protesta, la protesta del carlismo es iniciar una tercera guerra. Esa tercera guerra se acaba en el 76. Razones. Bueno, pues el carlismo no va, vamos, se va a desgastar, es un poco similar a la primera guerra carlista, que después de varios años de esfuerzo y de que no consigan una derrota
pues ya definitiva sobre los liberales, pues al final el cansancio, el ser unos, pues ser un, digamos, un grupo más minoritario dentro de España les hace desgaste y no pueden mantener el esfuerzo. Luego, la nueva situación política da mucho refuerzo, quita apoyos al carlismo y refuerza a los monárquicos. ¿Por qué? Porque había una parte de los monárquicos que debido a la Primera República, para crítica al sexenio democrático, se habían puesto del lado del carlismo. Pero porque eran monárquicos, no, como, no porque fueran carlistas. Entonces, una vez que en España se establece un nuevo sistema monárquico con Alfonso XII, esa gente que no es 100% carlista, sino que es monárquica, se va a salir del carlismo, no les va a apoyar y va a apoyar a Alfonso XII. Y luego, mayor refuerzo militar del ejército durante el reinado de Alfonso XII al inicio. Eso lleva a realizar una serie de ofensivas que no tenéis que conocer, ¿vale? Pero se llevan a cabo ofensivas muy exitosas en el Maestrazgo, recordaros que está en zona del sur de Aragón, la SEO de Urgel en Cataluña, que es otro de los... ¿os acordáis de la SEO de Urgel, que es con con Fernando VII, es donde se asentó una regencia, ¿no? Era un lugar muy absolutista. Montejurra, que es uno de los montes casi sagrados dentro del carlismo, los que el carlismo hoy día, todos los años realiza, digo hoy, ¿vale? Realizan todos los años una fiesta en Montejurra, porque los partidos carlistas siguen existiendo en España hoy, son muy tradicionalistas. Y luego, pues, conseguir entrar militarmente en Estella, que era uno de los focos también del carlismo dentro de Navarra y del País Vasco. Bueno, ¿cuándo acaba la guerra? Pues muy pronto, febrero de 1876, cuando el pretendiente carlista, que se llamaba Carlos VII, recordad, Carlos V sería Carlos María Isidro, su hijo era Carlos VI, su nieto es Carlos VII, ¿vale? En cada guerra hay un candidato carlista. En la primera guerra carlista es Carlos V, supuesto Carlos V, porque no es oficial. Carlos VI, segunda guerra carlista. Tercera guerra carlista, Carlos VII. Entonces, Carlos VII va hacia Francia y la guerra se da por concluida. Eso hace que el carlismo pues pierda fuerza casi de forma definitiva, se va a quedar como un grupo bastante pequeño dentro de la política española y sobre todo le da prestigio al sistema de Cánovas, ¿vale? El haber conseguido vencer de esta manera al carlismo, que es un problema que viene heredándose desde hace ya casi 40 años, pues da mucho prestigio. Yo es lo que diría, al final, como resumen, en febrero de 1876 se consigue vencer, bueno, se consigue que Carlos VII huya a Francia, dando gran prestigio al régimen de Cánovas. Yo es como diría la frase, ¿vale? Así habéis resumido ya casi todo. Ahora, la guerra de Cuba. Hemos dicho que hay dos guerras que se consiguen finalizar de forma exitosa al inicio del reinado de Alfonso XII. La segunda es la guerra de Cuba, de los 10 años. Bueno, la estabilidad política que da el haber vencido la guerra carlista da lugar a poder concentrar más fuerzas en vencer la guerra en Cuba. Ya sabéis que una de las bases de la estrategia militar es divide y vencerás, ¿no? Si España está muy dividida, si España tiene muchos problemas a la vez, eso hace que no puedas resolver problemas que a lo mejor te serían fáciles si no tuvieras que dividir tus esfuerzos, ¿no? Entonces, una vez que consigan vencer la guerra carlista, pueden centrarse mucho más en reforzar el ejército español en Cuba. Entonces se manda a Martínez Campos, y Martínez Campos es un nombre que si memorizáis os va a venir bien, ¿vale? Es un general que va a aparecer más adelante dentro de la política española, entonces si lo memorizáis para este epígrafe, os va a ser útil también para el epígrafe 7.3 que vuelve a aparecer. Bueno, el general Martínez Campos es a quien se encomienda un ejército nuevo para que vaya a Cuba y consiga vencer. La cuestión es que la victoria no va a ser estrictamente militar, ¿vale? No es que se derrote a los independentistas cubanos o autonomistas cubanos y se les elimine del mapa, sino que debido a que España ha reforzado a su ejército, les pone en una situación de fuerza que obliga a los cubanos a aceptar una paz. Entonces esa situación de fuerza del ejército español permite que las gestiones políticas lleven a una paz. Y esa paz hay que memorizarla, pues yo os diría que sí, ¿vale? Es una de las paces útiles de memorizar.
no es estrictamente obligatoria, la paz del Zanjón. Pensad también que como en la EBAU puede ser que os estudiéis solo 4 bloques al final, quiero decir, de estos 8 bloques, ¿no? Como posiblemente estudiéis solo 4, estos nombres al final podéis, sí que es posible memorizarlos, ¿vale? Bueno, la paz de Zanjón, 1878, fin de la guerra contra Cuba. ¿Y esa paz en qué consiste? Bueno, pues es una paz que le va a ofrecer unas ciertas concesiones a los rebeldes cubanos, independentistas, para que acepten la paz. Esas concesiones, digamos, es una paz, no es una paz impositiva o autoritaria. Esas condiciones son, o concesiones, dar algo más de autonomía política a Cuba. ¿Vale? En la paz de Zanjón se da algo más de autonomía política a Cuba. Al nivel de Puerto Rico, que Puerto Rico tenía unas condiciones algo más favorables de autogobierno. Recordad que la principal razón de la independencia americana durante el reinado de Fernando VII era conseguir una independencia, ¿no? En Cuba y en Puerto Rico, más que independencia, había un interés en conseguir más autonomía. Es decir, que los criollos, la gente rica de allí, pudiera controlar la política y la economía de allí. Eso significa autonomía, no es estrictamente independencia. Entonces, cuando se les ofrece en la paz del Zanjón una mayor autonomía, además sumado a que militarmente el ejército español estaba reforzado, se acepta. Y además se va a dar una amplia amnistía. Amnistía significa perdón, dar un perdón. ¿Qué amnistía? Bueno, pues indultar a los insurrectos y a los desertores españoles. Militares españoles que hubieran desertado del ejército, se les indulta, eso es un perdón. Esclavos de las filas rebeldes van a ser liberados. Y diréis, pues, ¿esclavos? ¿Todavía había esclavos en Cuba? Bueno, pues sí, ¿vale? Para que veáis la situación, ¿no? Es, es estrictamente imperialismo, ¿vale? No es una situación en la que Cuba estuviera muy bien, ¿vale? No estaba en la misma situación que en España, la situación era peor. Seguía viviéndose en un sistema colonial, imperialista, bastante atrasado. Facilidades para que abandonaran la isla quien lo deseara. Bueno, es decir, no es una paz impositiva, autoritaria. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Ok. Ahora, ¿significa una solución al problema de Cuba esa paz? No, el problema de Cuba va a seguir latente. En el epígrafe 7.3 hablaréis de la guerra de Cuba. Y en el libro amarillo empiezan hablando precisamente de este problema, ¿vale? ¿De dónde viene el problema de Cuba? Bueno, pues viene de que realmente ese sentimiento de conseguir una autonomía real no se consigue. Por lo tanto, el deseo de las élites cubanas, de los criollos cubanos, de conseguir autonomía e independencia va a seguir ahí. No se va a resolver con la paz. En política de este estilo, en esta situación, pues se nos plantean varias opciones, ¿no? Y las más sencillas serían, o les concedes todo lo que quieren, que al final da lugar a la independencia, o les eliminas. Haces una limpieza casi imperialista, ¿no? Los británicos o los franceses probablemente es lo que habrían hecho. Habrían eliminado todos los autonomistas, ¿no? Todos los independentistas y el problema está zanjado, ¿no? Bueno, pues no se hizo. Entonces, lo cual a mí desde mi punto de vista es algo correcto, no está bien. Entonces el problema va a seguir ahí, esa reclamación. Y dentro de muy poquito tiempo, al año siguiente, va a haber una nueva guerra, que se llama la Guerra Chica. Hay dos guerras, está la Guerra Larga y la Guerra Chica, que son las de 1868-1878 y la de 1879-1880. Se va a reducir esa guerra chica, va a ser reducida muy rápido, ¿vale? El año siguiente ya está acabada, por eso se llama la guerra chica, la guerra pequeña. Pero es una muestra de que no se había resuelto el problema, ¿vale? El problema sigue ahí. Y eso va a llevar a que en 1895 vaya a haber una nueva guerra, la tercera guerra de Cuba en este caso, que será ya la definitiva. Esa guerra ya va a acabar con la independencia de Cuba.
Bueno, en 1885 Alfonso XII muere, muy joven, 28 años. Era un rey que, bueno, pues había sido formado por Cánovas en creer en el sistema de la restauración y en gran medida el sistema de restauración se basaba en él, ¿no? En que él como rey fuera responsable, creyera en el sistema, pero va a morir muy joven. Como muere muy joven, su viuda, la que era su mujer, María Cristina, y sí, otra María Cristina, ¿vale? Pero esta es María Cristina, no de Borbón, que era la regente con Isabel II, era la madre de Isabel II, esa era María Cristina de Borbón, esta es María Cristina de Habsburgo. No es muy difícil, ¿no? Al final, dinastías reinantes no tenemos que sabernos muchas, ¿no? Realmente están los Trastámara, están los Borbones y están los Austrias. Bueno, pues Austria es Habsburgo, pues María Cristina de Austria o de Habsburgo, como preferéis decirlo, va a quedar como regente en España. Y María Cristina estaba embarazada del hijo de Alfonso XII, que va a nacer, imaginaos qué problema si no hubiera nacido, ¿no? Hubiera sido, porque hubiera muerto joven. Pero no, eso no ocurre. Entonces el nuevo niño va a llamarse Alfonso y será el futuro Alfonso XIII, que vaya, bueno, ya estudiaremos bastante de Alfonso XIII y vais a ver que no fue un rey muy eficiente o no fue el rey más feliz para la historia de España, pero bueno, ya hablaremos de él. Entonces muerte muy joven de Alfonso XII, queda como regente su viuda, María Cristina de Habsburgo. Bueno, habíamos dicho que antes, con Alfonso XII, realmente quien más gobernó fue el Partido Conservador de Cánovas. Con la regencia es cuando se empieza a instalar realmente el turnismo, es decir, es cuando empieza a gobernar por periodos largos y estables el Partido Liberal también. ¿Vale? Entonces la regencia supone el inicio real del turnismo. ¿Por qué? Pues porque durante el inicio de la regencia de María Cristina va a tener uno de sus gobiernos más largos el Partido Liberal de Sagasta, que ahora vamos a hablar de él. Pero a partir de 1895 los problemas van a llegar de forma muy grave a la restauración. Empezará la guerra de Cuba, que luego va a dar lugar al desastre del 98, la derrota contra Estados Unidos, la pérdida de las colonias y bueno, casi una crisis de identidad española, podríamos decir, y también el asesinato, ya sabéis, por un anarquista de Cánovas del Castillo. Entonces eso va a sumir a la regencia, bueno, sí, a la regencia, al reinado de Alfonso XIII en una crisis a finales de siglo. Entonces, aunque la regencia empiece de forma estable, no lo va a acabar. Os digo, con el inicio de la regencia de María Cristina, se inicia también un gobierno largo del partido de Sagasta, que es el Partido Liberal. Se llama el Parlamento Largo, ese periodo de gobierno. Son entre, bueno, 4 o 5 años en los cuales el partido de Sagasta, los más progresistas, ¿no? El Partido Liberal, va a poder implementar sus medidas de gobierno. Bueno, la muerte muy joven de Alfonso XII podía suponer un peligro, ¿no? Era algo potencialmente peligroso. ¿Qué pasa? ¿Se parece a alguien? ¿A quién? ¿Ah? Ok, bueno. Este es Sagasta, por cierto, es Praxedes Mateo Sagasta. Bueno, os digo, la muerte en el 85 de Alfonso XII suponía un verdadero peligro, porque cuando muere el rey y no hay un sucesor, sino que solo hay un sucesor en forma de feto, pues eso da lugar a posibles problemas, ¿no? Eso hizo que los dos líderes de los dos partidos de la restauración, que son Cánovas y Sagasta, se reunieran en el Pardo. Y hay una teoría histórica, lo que pasa es que no está comprobada, de que llevaron a cabo un pacto. Y eso se llama el Pacto de El Pardo. En este libro, en el libro amarillo, lo dice, no habla de que haya dudas sobre que existiera, aquí lo dan por hecho, para que veáis que es algo que los historiadores creen en ello. Mientras que en el libro de Casals que tenéis pone lo contrario, pone que probablemente no pasó. Bueno, no pasa nada. Nosotros decimos, sabemos que se reunieron, posiblemente llevaron a cabo un pacto, ¿para qué? Bueno, pues un pacto para, pese a que pudiera haber problemas, ellos iban a implicarse en que el sistema se mantuviera estable y se aplicara el turnismo. Es decir, Cánovas se comprometía a que Sagasta pudiera gobernar con su partido durante un tiempo estable y Sagasta se comprometía a que lo iba a permitir también a Cánovas.
Y eso es importante, porque como os digo, podría haber sido de otra manera. Podría haber sido muy distinta la historia de España, pero no fue así, fue estable al final, en este momento. Bueno, ahora vamos a hablar de ese Parlamento largo, ¿vale? ¿Qué llevaron a cabo el partido de Sagasta, que llevó a cabo el Partido Liberal durante esos años de gobierno? Porque llevaron a cabo una serie de medidas que fueron muy importantes para el sistema de la restauración. Todo el rato estamos diciendo que la restauración fue un sistema bastante conservador, ¿no? Era heredero de las constituciones como la del 45, del partido moderado. Bueno, pues este periodo de gobierno del Partido Liberal supone la entrada de también ideas propias del progresismo, ¿vale? Ese es el resumen. Si yo si fuera vosotros es lo que tomaría nota, como resumen. Conseguir introducir aspiraciones progresistas propias del sexenio que sean compatibles con la Constitución del 76. Bueno, como os digo, introducir ideas progresistas en un sistema que hasta ahora había sido conservador, heredero de los moderados de Isabel II. Entonces vamos a ver 4 medidas, ¿vale? 4 medidas de este gobierno de Sagasta. ¿Os las tenéis que saber todas? ¿Os las tenéis que explicar todas? No, ¿vale? No. Pero algunas estaría bien que las mencionarais. Y simplemente mencionarlas. Por ejemplo, conseguir llevamos dos códigos legales, que son el Código de Comercio o el Código Civil, que lo que hacen es, digamos que, dar solidez a la codificación legal del sistema. ¿Eso qué significa? Pues es la idea esa del krausismo que vimos antes. Antes, cuando se estaba enseñando esto del krausismo, entre sus ideas, está desarrollo del derecho como garante de las condiciones que permitan un desarrollo armónico de la convivencia entre las clases. Digamos que en el mundo hay dos opciones. O resuelves los problemas por medio de la violencia o los resuelves de forma, entre comillas, lo que los liberales entienden como civilizado, ¿no? Que es a través del derecho. Bueno, pues ese precisamente es el esfuerzo que se lleva a cabo con estos códigos. Establecer una legislación que fomente la convivencia. Eso es codificar. Y por eso las leyes son tan importantes. Por eso te metes en las noticias estos días y constantemente, que son muy pesados, están con la ley del solo sí es sí, el PSOE la quiere reformar de esta manera, el otro partido la ve como el mayor ataque a la humanidad que ha existido, el otro cree que es la solución a todos los problemas, ¿no? En vez de tener un debate, bueno, en fin, lo siento mucho, es que me da mucha rabia como en las noticias, en vez de tener un debate largo, ¿no? Sobre por qué se hace la ley, para qué sirve, cuáles son sus ideas, eso no ocurre al final, ¿no? Yo he estado en charlas para ver esos temas, y allí vamos 4 gatos. Al final, y bueno, en fin, da igual. Como os digo, esta idea de que el derecho es algo que permite la convivencia es algo muy propio del liberalismo y es muy propio del krausismo. Bueno, racionalizar, unificar el derecho. Segunda ley, y esta sí que yo la mencionaría, ¿vale? Sobre todo en el epígrafe 7.2. Da una imagen preciosa de vosotros si en vuestro epígrafe 7.2 mencionáis dentro del movimiento obrero que durante el parlamento largo del Partido Liberal de Sagasta se introduce la ley de asociaciones que permite que se legalicen las asociaciones del movimiento obrero, ¿no? Es algo muy, queda muy bien. Que quiero decir que lo contextualices históricamente, que hablas de cuándo se lleva a cabo esa ley. Bueno, aunque en verdad ya desde hacía unos años había habido un esfuerzo dentro del sistema de la restauración por estudiar cuáles eran las condiciones de los obreros, que eran muy malas, estudiarlas para así poder poner medidas que mejoraran la situación. Tercera, ley del jurado. Bueno, ¿qué es un jurado? Pues es esto que sale tanto en las pelis, de que ciudadanos reciben una carta y te toca participar en un jurado, ¿no? Un jurado es una institución, es una figura que hace que ciudadanos anónimos participen del proceso del Poder Judicial, ¿no? Significa que en un juicio la decisión no la tome solo un juez, sino que participen ciudadanos de la decisión del juez, ¿no?
Al final eso es un jurado. Todos estáis claro que es un jurado, ¿no? Viendo aquí la imagen. Bueno, ahora se va a poner esta figura del jurado, se pone solo para ciertos delitos, porque a ver, es que es normal, no vas a poner a un ciudadano a opinar de una ley o de un delito que se regule por una ley súper compleja que no tiene ni idea, ¿no? No vas a poner a cualquiera para ciertos delitos. Es más, en España el jurado creo que se introduce en el 95, que quiero decir ahora mismo, en nuestro sistema actual. Aunque bueno, aquí ya se introdujo en el 88 del siglo XIX, no del siglo XX. Bueno, esto del jurado era una reclamación histórica del liberalismo, porque para ellos era una manera de hacer que el poder judicial sea más independiente, ¿no? Que la ciudadanía participe de ello. Cuarta medida, esta es la otra que os diría que os memoricéis o que digáis, que es la ley del sufragio universal. En el año 90, el partido de Sagasta introduce por primera vez en la historia de España, bueno, en realidad por segunda vez, pero por primera vez de forma estable, porque en el sexenio democrático acordaos que ya se introdujo el sufragio universal, pero solo durante el sexenio democrático. Luego llega de nuevo el sufragio censitario con Cánovas, y ahora en el año 90 se vuelve a introducir el sufragio universal, pero ahora ya se va a mantener en el tiempo. Eso sí, sufragio universal masculino. Yo sí que usaría la palabra también, el adjetivo masculino al final, para dejar claro bueno, pues no es sufragio realmente universal. Ahora, Sagasta no creía en el sufragio universal, ¿vale? No os penséis aquí que Sagasta era un señor hiperprogresista, demócrata, ¿no? No. Sagasta, al fin y al cabo, lo he intentado dejar claro desde el principio, aunque él sea el líder del partido progresista dentro de los dos del turnismo, estaba bastante cercano a las ideas de Cánovas, que es un muy moderado, ¿no? Lo que pasa es que dentro de su partido sí que había interés por establecer el sufragio universal. Entonces él lo hizo como para hacer un guiño a su partido, ¿no? Para conseguir apoyo del partido que él lideraba. Lo que pasa es que ese sufragio universal podría haber tenido efectos muy positivos, pero ya hemos estudiado que realmente solo tiene efectos sobre las ciudades, donde el caciquismo no estaba tan presente. El caciquismo y las otras formas de fraude electoral van a reducir el efecto que tiene el sufragio universal sobre la política española. Vale, pues entonces hasta aquí sería historia política.